Bueno, vamos a empezar con el tema de archivos. Voy a abrir aquí NetBeans. Aquí está. Voy a crear un nuevo proyecto. Y vamos a poner aquí lectura. Vamos a poner vamos a poner aquí una nueva clase. Y vamos a tratar de acordarnos de cómo leíamos. ¿Ok? Bueno, para eso les voy a comentar que existen diferentes librerías para leer o para escribir en archivos. Nosotros estábamos utilizando el Buffer Reader, el Buffer Writer y el File Reader y el File Writer. Pero hay otras librerías, no es la única. Pero no quiero o no me interesa que aprendan todas las librerías, sino quiero que ustedes sepan que hay diferentes formas de hacerlo y que nosotros podemos aprender una de ellas, pero si vemos en algún código de alguna otra persona que se hizo de una manera diferente, pues ustedes pueden documentarse y ver cómo funcionan esas librerías para que lo puedan hacer también de esa forma. Hay lenguajes que de manera nativa ya tienen funciones en las que la simple función ya abre el archivo con un modo en el que nada más como parámetro le indicamos si el modo va a ser escritura, lectura, si va a ser append en el caso de que sea de escritura, pero en el caso de Java no es directamente, sino que nosotros tenemos que importar unas librerías. Yo les había mencionado antes que esta librería de Buffered básicamente lo que ustedes tenían que hacer era recordar este tipo, Buffer Reader y File Reader, únicamente eso. Recordando eso, ya para hacer el contrario, que era el de escribir, en lugar de utilizar la palabra reader, utilizamos writer. Entonces aquí el tipo va a ser Buffer Reader y vamos a utilizar el nombre de nuestro objeto, el nombre que ustedes quieran. Yo utilicé br y aquí vamos a poner igual a new buffered reader. Y aquí vamos a necesitar también tener un objeto de tipo file reader, que podemos crear aquí arriba el objeto file reader y poner un nombre de objeto, pero como no lo vamos a volver a utilizar, lo podemos crear aquí al vuelo, new file reader, y ya ponemos aquí el nombre del archivo. Por ejemplo, lo que vayamos a leer, ¿no? Canción.txt. Ok. Obviamente vamos a necesitar importar Buffer Reader y File Reader. Entonces aquí para hacerlo de manera rápida, vamos a hacerle así. Ok. Bueno, si recuerdan, aquí estamos tratando de leer un recurso, utilizar un recurso que no sabemos realmente si existe. Entonces, como Java es un lenguaje muy robusto, Java nos exige, hey, ¿sabes qué? Tienes que ver qué vas a hacer con el programa en caso de que el archivo no existe. Entonces nosotros tenemos que manejar esa excepción. Habíamos visto que podíamos poner aquí en el nombre de la función donde se hace esto, decirle throws y la excepción, o mejor aún podíamos utilizar el try catch para nosotros tomar el control de qué es lo que vamos a hacer cuando suceda una excepción. Por default te dice, hey, ¿sabes qué? Voy a crear un log y aquí va a mandar todo esto por default, pero nosotros no lo vamos a hacer así. Voy a borrar aquí estas librerías porque no las vamos a ocupar. Y voy a poner aquí un system error para que lo despliegue como error. Y voy a poner x, que es el objeto del error del find_not_found_exception. Y le voy a poner aquí getMessage para que describa el ejemplo. ¿Okay?
este ejemplo es exclusivamente este cache para el file not found exception. Como recordarás, si nosotros quitamos esta parte del file not found, va a cachar ahí en esta parte todos los errores, independientemente si no es file not found. O sea, independientemente si el error no es que no encontró el archivo o algún otro tipo de error. Pero por lo pronto lo vamos a dejar así completito. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos esto, pero no tenemos un archivo que se llame canción. Entonces vamos a crear aquí un archivito other. Aquí vamos a poner, a ver si viene aquí txt, empty file. Bueno, vamos a crearlo de ahí y le voy a poner aquí canción.txt. Voy a poner cualquier cosa, Bueno, entonces aquí ya creamos nuestro objeto BufferReader. Eso significa que ya lo podemos utilizar. Ok, voy a mover esto para acá para que se vea toda la... Ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un intento de lectura. br.readLine. Ok. Esto nos va a leer la primera línea. Aquí hay un error porque aquí nosotros podemos tener una excepción de lectura, escritura, que no caería en el file not found exception. Entonces tenemos dos maneras de evitarlo. Una de ellas es convertir esto en exception para que también cache este error, o la otra es poner otro catch. Un catch IOException o un catch general. Aquí puede ser un IOException, pero tendría que importar la librería. Así. Y este me cacharía esa excepción. Si se fijan, como estoy utilizando el mismo mensaje, la misma línea, sería casi equivalente a mejor cambiar este a exception general y que ese me reportara todo. Pero la verdad es que es mejor práctica tener diferentes catch y aquí hacer nosotros nuestra propia instrucción diferente, ¿no? Nuestro propio manejo diferente. Bueno, aquí leí una línea, pero no se le ha asignado a nadie. Entonces voy a crear aquí. Bueno, ¿qué puedo hacer? La puedo imprimir o la puedo asignar y al final imprimir. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a asignarla. Vamos a asignarla a línea. Línea es igual a esto. Obviamente tengo que declarar línea. Ok. Entonces aquí voy a necesitar un while para recorrer todas las líneas. Voy a poner mientras la línea que leí sea diferente de null, esto significa que no he llegado al final del archivo, entonces voy a imprimir esa línea y la voy a volver a leer. Línea es igual a br.readline. Lo que hace br.readline es leer la siguiente línea, pero deja el puntero para la siguiente vez que leas, ahora trata de leer la siguiente y así sucesivamente. Entonces aquí como hay dos líneas únicamente, pues me va a imprimir únicamente dos líneas. Vamos a ejecutarlo. Y aquí lo tienen. Ok. Entonces ahí tenemos ya la lectura. Ok. Eso es la lectura de un archivo normal. Vamos a modificar tantito nuestro código para hacer algo un poquito más complejo. Bueno, entonces voy a crear otro archivo porque vamos a hacer un ejercicio o un ejemplo con un poquito más de complejidad para darle también una explicación
necesaria para lo que van a hacer posteriormente. Bueno, aquí vamos a poner, datos CSV. ¿Ok? Aquí vamos a asumir que tenemos varios datos, que es un CSV de datos separados por coma. Vamos a poner aquí 1.74, que es una estatura, o 174 en caso que sean centímetros. Le vamos a poner aquí 80 de altura, perdón, de peso. Y vamos a suponer que tenemos ese tipo de datos, ¿no? Que son estatura y peso. ¿Ok? Aquí 85. Este entonces debe tener un índice de masa corporal alto y debe ser obesidad o algo así. Entonces vamos a suponer que tenemos este tipo de datos. 1.90 con peso de 90 que está en su peso normal. Y así vamos a poner un par de ejemplos más. Ok, entonces vamos a guardar esto. Me regreso aquí a lectura y vamos a cambiar esta parte y va a ser datos CSV. Ok, entonces igual leemos la línea, pero ahora vamos a necesitar obtener los datos que tenemos ahí separados por coma. Ok, vamos a ocupar los dos. Uno es la estatura y la otra es el peso. Entonces vamos a crear esas variables. Int estatura y también, estatura sí puede ser entero porque van a ser centímetros. Y el peso, yo creo que el peso va a tener que ser doble. Ok, muy bien. Entonces, aquí, si tenemos algo en línea, vamos a hacer un split. Vamos a poner aquí línea.split y va a ser por medio de la coma. ¿Ok? Pero se la necesitamos asignar a alguien. Necesitamos asignarla, bueno, lo podemos crear aquí que se esté creando cada vez. Arreglo de strings. String datos. Ok, pero como es un arreglo, perdón, ahí está. Como es un arreglo lo tenemos que poner de esta forma. Y ya dependiendo del número de datos, pues va a ser el tamaño del arreglo que se genere. En este caso, como son dos datos nada más, cada vez va a ser de dos elementos. ¿Ok? Y nosotros sabemos que la estatura es el primer elemento. Entonces la estatura va a ser igual a datos en la posición 0, pero vamos a ocupar integer.parseInt para convertir este string en un entero. Y para el peso, como no es entero, como es un doble, vamos a ocupar el double.parseDouble y también vamos a ocupar datos, pero en este caso va a ser la posición 1 porque es el segundo elemento del arreglo. ¿Ok? El índice de masa corporal, honestamente no recuerdo cómo se saca, pero vamos a irnos aquí a buscar en Google. Perdón, aquí. Vamos a ponerle índice de masa corporal fórmula. Y dice aquí que es el peso en kilos sobre la estatura en metros cuadrados. Ok. Pero nosotros estamos utilizando centímetros. Entonces, vamos a ver aquí.
fórmula. Ok. Bueno, aquí dice que la fórmula en kilos sobre metros cuadrados. Ok. ¿Y nosotros cómo lo estamos usando? A ver, vamos a ver. Ok, si estamos utilizando los kilos bien, los metros nada más es de esta forma. Ok, bueno, entonces vámonos aquí y le vamos a decir, perdón, aquí le vamos a decir, primero tenemos que tener la variable IMC. Ok, IMC dice que es el peso sobre los metros, pero como nosotros tenemos centímetros, pues voy a tener que dividirlo entre 100. Peso sobre estatura sobre 100. Ok, ese va a ser el índice de masa corporal. Ok, entonces, en vez de imprimir la línea, aquí lo que voy a hacer va a ser imprimir el índice. Índice de masa corporal. Y nada más voy a poner aquí IMC. Ok, es todo lo que voy a hacer con este programita. Ok, y ahorita les voy a indicar qué es lo que van a hacer en el ejercicio que les va a quedar pendiente. Bueno, aquí me faltó elevar esta parte al cuadrado. Tenemos varias formas de hacer eso. Una es multiplicándolo por lo mismo, o sea, poniendo esto, luego el símbolo de multiplicación y repetir esto, o utilizar mat.pow, que nos sirve para elevar a lo que nosotros queramos, ¿no? En este caso voy a utilizar todo esto, coma 2. El 2 significa que lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí hay algo bien tricky, algo que nos va a dar error. Bueno, un error peor que los errores de parseo, que los errores léxicos. Este error no nos los va a mostrar aquí, nos va a ejecutar, pero nos va a dar un resultado incorrecto. Véanlo ustedes. IMC, obviamente 80 no tiene ningún sentido, ni 85, 90. Todos estos IMC son incorrectos. Esto es por aquel detallito que no sé si ustedes recuerdan, que cuando nosotros dividimos un entero entre otro entero, el resultado es otro entero. ¿Ok? Entonces, este detalle nos está dando problemas aquí. Nos está redondeando. Hay dos maneras de corregirlo, miren. La primera, voy a cambiar esto a double. Lo voy a volver a correr y ahora sí nuestros resultados son correctos. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla de corregirlo. Otra forma es que uno de estos dos lo convertamos en doble. Podemos usar el casteo y escribir la palabra double entre paréntesis antes de alguno de los dos, o poner aquí punto cero. Si ponemos punto cero, ya el compilador asume que es un doble y el resultado nos va a dar correcto. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos corregido. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo básicamente ahora diferente del primer ejercicio? La cosa que estamos haciendo es separando por medio de las comas, haciendo que podamos tener dos datos distintivos, que es este dato 0 y datos 1. Uno para la estatura y otro para el peso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, lo que va a pasar es que yo les voy a dar un archivo parecido al que tienen en pantalla. Este archivo lo conseguí en internet y es acerca de los casos de coronavirus en Arizona. Disculpen si el tema les parece sensible, pero fueron los datos que encontré más rápido. Y vamos a utilizar esta tablita para trabajar con ellos. Lo que van a hacer ustedes es que van a tener una tabla similar a esta.
Entonces, aquí dice el, el incremento en casos positivos y aquí dice el incremento en casos negativos. La tabla era una tabla más grande que incluía temas de personas hospitalizadas, muertes, etcétera, pero consideré que eran muy sensibles, entonces únicamente dejé los casos relacionados con las pruebas positivas y las pruebas negativas, únicamente ese dato. Entonces lo que ustedes van a hacer únicamente es ir acumulando estos datos, acumulando, hasta que tengan todos los renglones aquí y me puedan decir que el total es de 4717, que aquí nos aparece en el Excel. Aquí nos aparece que el 4717 es el acumulado en 45 días. Eso es lo único que van a hacer. Van a ir obteniendo el 1, 2, 3, 4, el cuarto valor de su CSV y lo van a ir acumulando hasta que tengan el resultado final. La idea es que ustedes se den cuenta que pueden analizar o pueden obtener el dato de un archivo CSV, el dato que ustedes quieran, que en este caso es el número 3, porque es 0, 1, 2, 3, la cuarta columna, y pueden hacer los cálculos que ustedes deseen con esa información. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy. Pónganse a trabajar por favor en esta actividad y vayan preparando también un video con la explicación. El trabajo va a tener la cantidad de días que hemos manejado, que son aproximadamente 2 o 3 días después de cada actividad. Y la grabación del video con la explicación le vamos a dar un poquito más de tiempo, le vamos a manejar una semana. Entonces, esto es todo por hoy, espero que tengan un buen día. Si tienen alguna duda o algo que quieran comentarme, por favor háganlo y muchas gracias. Hasta luego.